Buenas noches, que el Señor los bendiga. Es un enorme placer nuevamente estar aquí con ustedes en su canal y en su programa Hablemos de Doctrina. Es un día muy especial porque el Señor nuevamente nos da la oportunidad de poder entrar en la intimidad de su hogar para llevarle la hermosa palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, y como siempre me acompaña nuestro hermano José Quiroz y su servidor Johnny Bulnes. Estamos aquí para servirle y traerle, como cada domingo a las 6 de la tarde, su programa de enseñanza bíblica. Esperamos, como siempre, las recomendaciones que nosotros les hacemos: tener su Biblia a mano, una libreta donde usted pueda anotar los versículos y, como siempre, usted pueda analizarlos ahí en la intimidad de su hogar. Damos gracias al Señor nuevamente por esta oportunidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar, como siempre lo hemos hecho, basados en la Escritura. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el culto, que tiene que ver con lo que sucede en muchas congregaciones a la hora de la adoración al Señor. Hemos notado que hay mucho, utilizando esta palabra, mucho desorden en las celebraciones que se realizan en muchas iglesias, y vamos a ver, en base a la luz de la Escritura, si estos comportamientos están de acuerdo con la sana doctrina, si es algo que está permitido hacer. Este tema tendrá el honor de explicarlo nuestro hermano José Quiroz, al cual pues le damos el espacio para que él pueda desarrollar el tema, y yo pues lo voy a estar acompañando en los comentarios. Hermano José. Muy buenas noches, esperamos que todos se encuentren bastante bien la noche de hoy, con la disposición sobre todo de poder aprender acerca de la palabra del Señor. Gracias por la atención que nos brindan cada domingo. Nosotros sabemos perfectamente de que hay muchas personas que en este momento están pendientes del programa, ¿verdad? Y que aparte de estar pendientes del programa, están comprobando con la Biblia y a la misma vez anotando cada una de las cosas que nosotros vamos mencionando, ¿verdad? Entonces, y para nosotros pues eso es muy bueno. Entonces, porque como siempre decimos, pues usted tiene que corroborar mediante las Escrituras si lo que se está enseñando es de acuerdo a las Escrituras, o si definitivamente no es de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, para nosotros pues es un gusto, es un placer poder estar acá, ¿verdad?, hablándoles acerca de la palabra del Señor. El domingo pasado nuestro hermano Johnny venía y tocaba un tema muy interesante, que era el tema donde se miraba, ¿verdad?, estas cuestiones de las primicias, de los dichosos pactos que de repente vienen y hacen los líderes religiosos de hoy en día, donde lamentablemente, pues como mencionábamos el domingo pasado, pues el único interés al final termina siendo el interés económico, ¿verdad? Entonces, donde la persona pues se le dice de que para pactar con el Señor, entonces de que para que el Señor cumpla el propósito que Él tiene en la vida de esta persona, es necesario, ¿verdad?, que haya un desenvolvimiento o un desembolso económico, ¿verdad? Entonces, donde pues como mencionábamos el domingo pasado, todo esto gira en torno al dinero. Póngase a pensar usted por un momento cuánto dinero se le saca a una persona que de repente va a estas iglesias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se le saca el diezmo. Aparte del diezmo se le sacan lo que son las ofrendas cada vez que hay culto. En pocas palabras, si los 7 días de la semana hay culto, los 7 días pues tienen que buscar la manera como ofrendar, aparte del diezmo. Entonces hasta ahí llevamos 2. Ahora póngase a pensar también en las primicias que le piden, ¿verdad? Entonces, donde vienen y le piden primicias a las personas, y póngase a pensar también todavía en las actividades que los hacen hacer para poder recoger fondos, ya sea venta de hamburguesas, venta de pan, venta de lo que sea, ¿verdad? Entonces, para recoger fondos. Entonces, al final esto termina siendo algo que gira totalmente en torno al dinero, ¿verdad? Totalmente en torno al dinero. Y hay muchos aspectos que nosotros pudiésemos mencionar, ¿verdad? Como mencionábamos el domingo pasado, es sorprendente cómo de repente pues los pastores, en este caso los líderes religiosos, yo no los llamaría pastores, porque para ser pastor bíblicamente hay que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, requisitos de los cuales pues estas personas no cumplen.
Entonces, estos líderes religiosos donde de repente pues andan en sus grandes carrazos del año, entonces y los miembros pues a pie o en bicicleta, entonces como sea, ¿verdad? Entonces donde de repente los pastores vienen y viven en sus grandes mansiones, en sus casas lujosas, donde no le falta absolutamente nada, y todo esto a costilla del dinero que han conseguido mediante la fe, ¿verdad? Aprovechándose. Más yo recuerdo que alguien me escribía por ahí y me decía de que ellos tenían que recoger dinero porque la fe es positiva. Pónganse a pensar en eso, ¿verdad? Si bien es cierto, la fe no es algo negativo, la fe es algo positivo, pero la fe no tiene nada que ver con que sea con el dinero, no va ligada de ninguna forma. Por muy positiva que sea la fe, por muy buena que sea la fe, no significa que la fe es para atraer dinero, no significa que la fe es para quitar el dinero a las personas que se esfuerzan trabajando de sol a sol, entonces para poder conseguir el dinerito para sus alimentos, para el arrocito y los frijoles, entonces para poder suplir las necesidades, y no es justo bajo ninguna circunstancia entonces que estos líderes religiosos vengan y le quiten el dinero a las personas, ¿verdad? Y ellos vivan una vida de lujo mientras que las demás personas pues sigan luchando para poder suplir sus necesidades. Entonces, y relacionado con lo que el hermano Johnny estaba mencionando el domingo pasado, pues vamos a relacionar esto también, ¿verdad? Porque me gustaría tocar, hermano Johnny, de repente lo que es el tema de las visiones. Entonces, porque hoy en día se viene y se dice, no, el Señor me ha revelado, yo tuve un sueño, entonces el Señor me reveló que iba a suceder tal cosa. Yo recuerdo que hace algunos años había una persona que decía ser líder religioso de una congregación y decía de que el Señor le revelaba los números de la lotería. Entonces él venía y le vendía supuestamente los números de la lotería, ¿verdad? Entonces a las personas. Entonces hasta que una persona le dijo, pero si el Señor le revela a usted los números de la lotería, ¿por qué no la compra usted y se la gana? Entonces de esa manera pues ya no tiene ninguna necesidad de andar vendiendo lotería. Entonces bien interesante cada uno de estos aspectos, ¿verdad? Entonces porque dentro de mi punto de vista, si nosotros analizamos, si nosotros nos ponemos a ver este aspecto de las visiones, en primer lugar yo considero de que es un irrespeto a la palabra del Señor. Si bien es cierto, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, las personas que el Señor escogía tuvieron quizás visiones, tuvieron quizás sueños. Entonces, pero estos sueños que tenían no eran con un propósito económico, sino que siempre fueron con un propósito de salvación. En el Antiguo Testamento, tanto de salvación para el pueblo de Israel, como en el Nuevo Testamento, tanto de salvación, en este caso, para la iglesia, ¿verdad? Entonces, para que las personas llegaran a Cristo Jesús. Entonces, pero por ejemplo, hoy en día las visiones también van ligadas dentro de un punto de vista económico, donde de repente se dice, hermanos, el Señor me habló, el Señor me dio una premonición, me dio un sueño, y el sueño que me dio es que ustedes me van a dar un carro. ¿Cuántos dicen amén? Y viene la congregación y dice amén, ¿verdad? Y ya todos se comienzan a esforzar por darle el carro al pastor, porque según eso fue la visión que él tuvo, ¿verdad? Entonces ya más descaradamente hacen estas visiones personales, donde dice, mira hermano, yo soñé con usted, que usted iba a hacer tal cosa por mí. Entonces viene la persona y cree de que eso es así, y resulta de que al final viene favoreciendo mediante lo que el dichoso pastor o el líder religioso le solicitó, ¿verdad? Que según él, Dios le dijo que eso era lo que iba a pasar. Hermano John. Es interesante, hermano, como yo quiero, querido televidente, que usted analice algo. Mire, nosotros como padres de familia, por ejemplo, queremos lo mejor para nuestros hijos. Tratamos de matricular a nuestros hijos en la mejor escuela. Tratamos de que nuestros hijos vayan al mejor colegio, que vayan a la mejor universidad. Nos esforzamos nosotros por escoger la mejor educación para nuestros hijos. También en cuanto a la salud, nosotros buscamos siempre la mejor clínica, siempre buscamos al mejor médico, siempre buscamos aquella persona especialista de la salud que pueda brindarnos la mejor atención y la mejor calidad en cuanto a conocimiento de la medicina para poder obtener salud. Nosotros buscamos lo mejor. En cuanto a ropa, siempre tratamos de buscar lo mejor.
En cuanto a bienes materiales, siempre tratamos de comprar lo mejor. Siempre nos interesa buscar la excelencia en un montón de cosas. Pero es extraño, como yo le estoy diciendo ahorita, que nosotros estamos interesados en buscar lo mejor, sea para nuestros hijos, sea para nosotros, sea para la familia. Nosotros estamos interesados en lo mejor. Pero cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la salvación, la gente no busca la mejor iglesia. La gente se mete en cualquier grupo, la gente se mete en cualquier reunión. Ahí hay un grupo a la vuelta de la esquina, ahí me voy a ir a meter porque me queda cerca. Entonces mucha gente no se afilia a la iglesia, no se hace miembro de una iglesia porque conoce la doctrina que ahí se practican, sino porque le queda cerca, o porque ahí se siente bien, o porque ahí lo han invitado. Entonces, la verdad que escoger una iglesia de esa forma es la peor manera de escoger una congregación para la cual usted pueda ser miembro de ella. Es totalmente errado y equivocado pensar de esa manera y de esa forma. Una iglesia debe ser escogida por la práctica doctrinal que la congregación tiene. Entonces, basados en esto, basados en la práctica doctrinal y sabiendo que usted sabe escoger bien, entonces usted no podría escoger cualquier congregación, usted no podría escoger cualquier iglesia. Pero la gente se mete, utilizando esta palabra, en estos grupos, y en estos grupos lo que existe es: el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor me habló, y todo eso. Mire querido televidente, vamos a tratar de abrirle los ojos. Por eso queremos que nos pongan mucha atención, porque en el amor del Señor y por amor a la verdad y por amor al Señor nosotros le vamos a hablar. Mire, no hay mejor revelación que las Escrituras. La mejor revelación son las Escrituras. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo que nosotros necesitamos para la enseñanza, para la corrección y para la instrucción es la Biblia, no revelaciones. Nosotros no necesitamos revelaciones, a veces me atrevo a decir hasta inventadas, de ciertos hombres para guiar nuestra vida, nuestra fe. La verdad que esa no es la guía infalible que tenemos nosotros para guiar todo lo que tiene que ver con la conducta y todo lo que tiene que ver con la fe y todo lo que tiene que ver con los actos de adoración en la iglesia y con todas las cosas que están permitidas hacer en la iglesia, están solamente en la Escritura. No hay mejor revelación que las Escrituras y con ellas es suficiente. No piense usted que al Señor se le olvidó algo que decirnos, algo con que instruirnos. Al Señor no se le olvidó nada. Es más, cuando nosotros vemos la revelación del Apocalipsis, cuando el Apocalipsis lo escribió Juan, Juan agrega algo inspirado por el Espíritu Santo, donde está prohibido añadirle a la revelación, a la última revelación que dio el Señor, está prohibido añadirle o quitarle algo. Notamos hoy que mucha gente entonces le añade las revelaciones que ellos tienen a la palabra. O sea, le están añadiendo a la palabra. Y añadirle a la palabra es algo inadecuado, es algo prohibido por el Señor. Se lo enseñó el Señor a Israel allá en Deuteronomio capítulo 4, donde Dios le dijo a Moisés que tuviera mucho cuidado de no añadirle o quitarle a la ley, porque eso sería cortado del pueblo el que se atreviera a hacer tal cosa. Allá en el libro de los Proverbios también se nos instruye para no ser reprendido por el Señor a no ponerle ni quitarle a la Escritura. Y encontramos la misma recomendación, el mismo mandamiento de no atrevernos a quitarle o añadirle a la Escritura, a la revelación del Señor, algo nuevo. Pero muchos se atreven y a veces usted va ahí. Usted se congrega donde muchos se atreven a hablar cosas que Dios no ha dicho. Pero ellos tienen el valor de decir: Dios me ha dicho, Dios me ha hablado. Mira, hermano, yo tengo muchos años de ser cristiano, he intentado ser un buen cristiano. No le digo que sea un hombre perfecto, pero yo he luchado igual que mi hermano. Durante toda la vida hemos estado en la iglesia luchando, pero a mí el Señor nunca me ha hablado, nunca he escuchado la voz del Señor.
pero Él sí me ha hablado a través de las Escrituras, porque las Escrituras son mi guía, y en base a la guía que tenemos nosotros hablamos. Por eso nosotros le queremos decir, querido televidente, abra los ojos. Si algo no está en la Escritura, no es de Dios. La revelación de Dios está en su palabra, no en inventos de hombres. Por eso usted tenga mucho cuidado. Si el pastor le dice, mire que Dios me reveló que usted me va a dar tal cosa, no es cierto, no es cierto. Entonces ignore, rechace eso y sobre todo sálgase de ahí, porque esa no es la mejor opción que usted ha tomado a la hora de buscar una congregación donde reunirse. Repito nuevamente, no hay mejor revelación que las Escrituras. Las Escrituras son la mejor revelación y no hay otra. Hermano Quiroz. Es bien interesante esto, hermano, porque voy a leer un versículo bíblico que muchas veces vienen y tratan de basarse, ¿verdad?, en este versículo bíblico para decir, mire, esto es lo que está sucediendo. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 17, que dice lo siguiente. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ellos dicen, no, mire, ahí dice. Entonces, iglesia, que no sucedan ese tipo de cosas es porque no tiene al Espíritu Santo. Como hemos mencionado un montón de veces, hay que darle la interpretación correcta al texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trata de decir el versículo 17 del libro de los Hechos? En primer lugar, cuando se refiere a toda carne, es muy importante recalcar que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eran pocas personas, era únicamente un pueblo el cual era importante para Dios, era únicamente un pueblo al cual se le tomaba en cuenta, al cual venía y pasaban cosas extraordinarias, ¿verdad? Entonces, y únicamente pues en ellos, en ese pueblo, era donde se manifestaba el Señor. Pero ahora dice que derramará el Espíritu sobre toda carne. En pocas palabras, ya no únicamente sobre un pueblo, sino sobre toda carne. Entonces, y por supuesto que este tipo de cosas pasaron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasaron este tipo de cosas? De profetizar, de que los jóvenes vieran visiones, de que los ancianos soñaran sueños. ¿Sabe para qué? Entonces, para poder recibir el mensaje de Dios en aquel entonces. Pero como estaba mencionando nuestro hermano Johnny, nosotros hoy en día tenemos la palabra del Señor escrita. Ni usted ni yo necesita una revelación para que el Señor le hable. Yo estoy totalmente seguro de que el Señor, de que en su palabra el Señor ya puso todo lo que tenía que poner. Al Señor no se le olvidó nada. El Señor no dice, se me olvidó decir tal cosa, le voy a revelar a don Serapio. Entonces viene don Serapio y dice, mira que el Señor me habló, por mencionar un nombre, ¿verdad? No conocemos a ningún Serapio. Entonces, por mencionar un nombre nada más. Entonces, pero el caso es de que lo que nosotros tenemos como escritura es únicamente eso. Entonces, lo que Dios quiso decir, lo que Dios no quería transmitir, ya está aquí escrito. No se necesita absolutamente ninguna otra revelación. Entonces, por hablarle, por ejemplo, acerca de esta iglesia de los mormones, ¿verdad? Entonces, si usted conversa en algún momento con ellos, usted se va a dar cuenta que de repente ellos tienen la escritura, que es la Biblia que nosotros tenemos. Pero aparte de eso, ellos tienen lo que es el libro del Mormón. Entonces, que el libro del Mormón viene y resulta que ellos mencionan de que es una revelación. Entonces, es un testamento aparte. Ellos mencionan y dicen otro testamento del Señor Jesucristo, donde supuestamente al señor José Smith, entonces, que es el fundador como tal de la iglesia de los mormones, él vino y tuvo revelaciones, él vino y tuvo sueños, ¿verdad? Donde el Señor le habló y le dio otro tipo de instrucciones. Entonces, como mencionaba el hermano John, no se necesita absolutamente nada más. Lo que ya tenemos no se le puede añadir y no se le puede quitar. Esto así es, hermano John. Es interesante lo que el hermano dice, porque estoy casi seguro, querido televidente, que usted sabe que hay mucha falsedad en cuanto al mundo religioso.
en cuanto al sinnúmero de congregaciones que hay, usted sabe que hay muchas que definitivamente son falsas. A muchos se les ha dicho que tales grupos son falsos y que usted no los reciba. Usted dice, son falsos, porque alguien inventó otro evangelio del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dijo en el libro de los Gálatas que está bajo maldición aquel que predicare otro evangelio del que él y los apóstoles del Señor Jesucristo habían predicado. Entonces, sabemos que están bajo maldición aquellos que siguen otro evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dejó claramente escrito en una de sus cartas, en el libro de Gálatas, de que no hay otro evangelio. Pero vienen ellos y siguen ese evangelio, siguen este Nuevo Testamento, esta nueva revelación, como guía para su fe. Entonces le están añadiendo a la revelación del Señor algo nuevo, algo más. Entonces nos damos cuenta de que esto es contrario a lo que realmente el Señor ha dicho. Eso los vuelve falsos. O sea, ¿qué vuelve falsa a una congregación? Cuando no solamente tienen la Biblia, sino que tienen, además de la Biblia, otros escritos más que son sus guías para la práctica de sus normas o de sus reglas. Por ejemplo, hay otro grupo que no tiene un libro así como lo tienen los mormones, pero tienen la tradición a la par. Entonces, hay muchas cosas que las hacen por tradición, aunque no están en la Biblia. Pero siguen y le dan a la tradición el mismo valor, la misma autoridad que tiene la Escritura. Y muchas cosas las hacen por tradición sin estar basada esa tradición en la Escritura. Entonces ellos le han añadido a la fe cristiana, le han añadido a la Biblia otros conceptos que son ajenos a la palabra, por lo cual dice el Señor que todo aquel que hace eso está bajo maldición. Realmente no puede haber bendición en una persona o en un grupo donde le han añadido a la palabra del Señor. Entonces nosotros sabemos y estamos seguros que eso es falso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos asegurar esto. Podemos asegurar esto porque la palabra lo dice. Si la palabra no nos diera a nosotros la guía, la luz suficiente para decir este tipo de aseveraciones, es porque estamos seguros que lo que la palabra dice es cierto. Entonces nosotros decimos este tipo de cosas y argumentamos y aseguramos de que muchas iglesias son falsas porque le han añadido a la Escritura algo que es ajeno a ellas. Entonces, desde el punto de vista que mi hermano Quiroz está explicando, es que es muy fácil decir y es muy fácil analizar y decir, pero son falsos porque le han añadido algo más. De la misma forma que estos grupos son falsos porque le han añadido a la Escritura, es el mismo principio de falsedad el que tienen aquellos que se proclaman profetas del Señor, asegurando que el Señor les ha dicho algo. Mire querido televidente, en la antigüedad hay dos cosas que usted necesita entender. Número uno, cuando en el Antiguo Testamento habían profetas, el Señor le dijo a Moisés, una de las claves que tú vas a entender, Moisés, para saber si un hombre ha hablado por mí o es algo que él ha inventado, es que si lo que se dice se cumple, entonces yo lo dije. Si no se cumple, es falso. Por ejemplo, hay un hombre muy famoso que sale en la televisión también, que él dijo que una señora allá en cierto país de América del Sur iba a ser presidenta del país, y le aseguró que el Señor le había dicho que iba a ser presidenta. La verdad que esa señora sacó muy pocos votos. Entonces la palabra que este hombre había dicho, que había profetizado, realmente es una mentira. ¿Entiende? O sea, es una mentira. Profeta, aquel que se cree profeta y dice algo que no se cumple, es falso. Ahora bien, esa es la primera. Hay otra cosa que existe, y esto es del diablo, esto es del enemigo, esto es de Satanás. Se llama adivinación. La adivinación es un pecado. La adivinación es algo que tiene que ver con Satanás, no con Dios. Y mucha gente no profetiza, mucha gente adivina cosas. Y usted tiene que distinguir que muchas veces lo que sucede en muchos lugares es adivinación. Como en el caso del apóstol Pablo, cuando él andaba predicando, y una joven que tenía un espíritu inmundo, dice que le daba mucha ganancia a sus amos adivinando. Entonces la adivinación tiene que ver con los demonios.
Entonces mucha gente adivina y dice, pero ¿cómo el pastor sabe esto si nadie le ha dicho? Entonces te analice, muchas cosas uno no las puede saber de una manera legal o normal, no se pueden saber. Solo a través de fuerzas oscuras alguien puede saber la vida secreta de otra persona, no se puede saber. Entonces es interesante notar esto, que hay dos aspectos muy importantes, queridos televidentes, que usted debe analizar. Que si alguien dice algo y no se cumple, es falso. Y hay que tener mucho cuidado que no vaya a confundir usted la revelación del Señor con la adivinación, que la adivinación viene del enemigo para tenerlo a usted engañado. Hermano Quiroz. Exactamente. Entonces, muy cierto lo que menciona nuestro hermano Johnny, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues, usted que nos está viendo tiene que poner los pies sobre la tierra y darse cuenta que esa es la realidad que se vive hoy en día. Incluso, por mencionarle algo, incluso acerca de la venida del Señor, muchos han tenido el descaro de venir y decir, el Señor me reveló de que va a venir en tal año va a ser el fin del mundo. Y por mencionarle una de las religiones que ha fallado, no solo una vez, sino varias veces, entonces desde los años 80 en delante, fueron los testigos de Jehová, donde lamentablemente ellos para ellos, vinieron y hasta publicaron en una de sus revistas, ¿verdad? Entonces que ya venía el fin del mundo, que ya era que para tal año y para tal fecha venía la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y a la hora de llegada, pues no se dio. Entonces, cuando no se dio, ellos buscaron la manera cómo eliminar esa publicación dentro de su revista, ¿verdad? Y años después otra vez lo volvieron a intentar y volvieron a fracasar. Entonces, por eso, cada una de estas personas que vienen y le dicen a usted que ellos tienen el poder, entonces, de revelación, entonces el poder de decirle a usted lo que va a suceder con su vida, que de por sí juegan un montón con la mente de las personas, ¿verdad? Entonces, y juegan tanto con la mente de las personas que de repente le pueden decir, mire, usted le va a suceder tal cosa, y eso ya se le quedó en la mente a la persona que le dijeron eso, y la persona está mentalizada de que le va a suceder. Imagine que sea una persona que no tenga trabajo y le diga, mire, el Espíritu me reveló, Dios me reveló que usted va a tener trabajo y usted va a buscar trabajo y lo haya. Es cierto lo que me dijeron. ¿Y cómo no va a encontrar trabajo si lo anda buscando? Pues no, mire que el Espíritu me reveló de que usted va a ser sanada de esa enfermedad, y resulta que usted se va al médico y resulta de que el médico le puso en tratamiento y todo y resulta que se curó. Y después dije a las personas, es cierto lo que me dijo el profeta, es cierto lo que me dijeron en la iglesia, miren, se cumplió. Entonces, y muchos ejemplos los cuales podemos seguir poniendo, ¿verdad? Entonces, pero no lo vamos a continuar haciendo, entonces porque queremos seguir desarrollando el tema, ¿verdad? Entonces, donde las personas lamentablemente fracasan con este tipo de cosas. Entonces, las revelaciones, esto de estar profetizando, esto de los sueños, este tipo de cosas, esto de estar adivinando la vida de las personas, déjeme decirle que todo eso es simplemente una farsa montada, que usted tiene que darse cuenta de que eso no es real, de que eso no es cierto. Entonces, que usted no necesita absolutamente nada más para guiarse que las escrituras, y usted debe tener en cuenta eso, que usted lo único que necesita para poder guiarse es eso. Ahora bien, sumándole a todo esto, a todas estas cuestiones que traemos de las primicias, del dinero, entonces de las visiones, también hay que sumarle los relajos que muchas veces se arman, entonces dentro de las iglesias como adoración, ¿verdad? Y menciono relajos porque eso es lo que es. Entonces, dentro de la adoración a Dios, ellos vienen y dicen, bueno, vamos a tener culto. Entonces, pero déjeme decirle que en primer lugar este culto debería de ser basado en la Biblia. Entonces debería de ser un culto bíblico. Entonces, y si bien es cierto, ellos dicen que el centro de su culto es Cristo, pero al final no termina siendo para nada Cristo. Entonces, porque lo que usted va a ver muchas veces es una buena reunión musical. Entonces, donde ponen música. Entonces, donde usted va a ver puro emocionalismo, puras expresiones incoherentes. Y menciono incoherentes porque lo que mencionan no tiene ningún sentido. Entonces lo que muchas veces mencionan con palabras totalmente desconocidas, no crean que son revelaciones, no crean que eso es obra del Espíritu Santo.
absolutamente para nada, ¿verdad? Entonces todo eso viene y rompe totalmente el sentido litúrgico que ya está establecido dentro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, si usted de repente ve que en una iglesia vienen y pasan ese tipo de cosas, que la gente se cae, que la gente brinca, que la gente habla cosas sin sentido, que ellos vienen y de repente dicen, ay no, es que es el don de lenguas, entonces que estamos dando, ay mire, y Dios me ha dado el poder de hablar en lengua. Déjeme decirle que cuando los discípulos hablaban en lengua, hablaban en idiomas con sentido, que se entendían a las personas, ¿verdad? Entonces que hablaban esos idiomas. Entonces no hablaba en ese montón de palabras, ¿verdad? Que no se le entiende absolutamente nada, donde vienen y combinan palabra con palabra y ellos dicen, no, es que ese es un idioma celestial. Por favor, eso no es ningún idioma celestial, eso es puros inventos totalmente humanos. Pero como mencionamos muchas veces, eso es lo que le encanta a las personas, ¿verdad? Asistir a ese tipo de relajo, donde hay música, donde hay fiesta. ¿Por qué? Porque pareciera más bien que fuera una discoteca, ¿verdad? Donde usted va y en vez de adorar al Señor, usted va a saciar los deseos de su carne, ¿verdad? Entonces, que es algo totalmente equívoco, entonces, a los principios que nos enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad? La adoración a Dios debe de hacerse como lo dice la palabra del Señor. Dice la primera carta a los Corintios, vamos a leer la primera carta a los Corintios, y vaya anotando el versículo ahí en su casa y vaya repasándolo, vaya leyéndolo. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire cómo dice el versículo, de cómo tiene que ser la adoración al Señor. ¿Quiere orar? Por supuesto, pero ¿cómo va a orar? Va a orar con el espíritu, pero también va a orar con el entendimiento. Entonces, por lo tanto, esas oraciones que de repente vienen y mencionan una palabra combinada con otra, entonces que se arman esos grandes relajos, que de repente allá la viejita cayó con los pies para arriba, por atrás, y de repente otro cayó por el otro lado, eso no es orar con el entendimiento, eso simple y sencillamente son un montón de cosas incoherentes, de relajos totalmente. Y menciona también ahí, dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, incluso cuando uno está alabando al Señor, cuando uno está cantando, uno tiene que cantar con el entendimiento, no únicamente por cantar, sino cantar con el entendimiento. Y si de repente usted observa lo que muchas veces se hacen, que hasta existen hoy en día, ¿verdad? Son hasta los conciertos musicales estos cristianos, ¿verdad? Entonces, donde de repente mencionan y ya le pusieron, le añadieron el tono de alguna música del mundo. Entonces, y de repente están en la iglesia y comienzan a cantar y no cantan de nada que ver con el entendimiento y se ponen a decir, manda fuego, Señor, que quémame, Señor, que esto, que aquello. Entonces, al final eso es un solo relajo, eso no es cantar con el entendimiento, eso no es orar con el entendimiento. Hermano John. Es interesante, hermano, porque la Escritura nos dice a nosotros en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden. Si existe un principio bíblico para la organización y el desarrollo de los cultos, es precisamente donde todo debe hacerse decentemente y con orden. Donde estos dos principios se violan es precisamente cuando hay todo este alboroto. O sea, hay mucho alboroto y no hay nada de orden, porque uno sale gritando por allá, otro sale gritando por acá, otro por allá, y hay un solo relajo. Dice el apóstol Pablo, también ahí en Primera de Corintios, si un inconverso entra y los ve a todos gritando al mismo tiempo, van a pensar que ustedes están locos, porque lo que hay ahí no es orden, sino un relajo, es un desorden. Entonces dijo el apóstol Pablo que cuando alguien hablara en lenguas, porque eso sucedía en la iglesia primitiva, cuando todavía no estaba totalmente completado el canon del Nuevo Testamento, sí habían hermanos que tenían el don de hablar en lenguas, hablaban en idiomas para poder evangelizar a otras personas.
Habían profetas, claro que habían profetas antes de que el Nuevo Testamento se completara. Una vez que el Nuevo Testamento se completó, los profetas ya no eran necesarios. Entonces dijo el apóstol Pablo, mire, si uno va a hablar en lenguas, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Entonces dice el apóstol Pablo que los más que podían hablar en lenguas en la congregación eran 3, y que cada uno tenía que hacerlo por turno. Pero vemos nosotros en ciertas congregaciones que todos al mismo tiempo, o sea, ahí hacen un gran escándalo, un gran relajo, ignorando lo que la Escritura dice. Por eso le digo que muchas cosas, por eso yo aquí tengo algo anotado en mis notas. Toda doctrina o todo acto que se haga en la congregación tiene que pasar por el filtro de las Escrituras. Las Escrituras tienen que filtrar todas las actividades que se hacen en la iglesia. Por eso nosotros decimos, usted no haga pan, usted no ande vendiendo sándwiches, usted no ande vendiendo bloques, usted no ande vendiendo rifas, usted no ande vendiendo subastas para la iglesia, porque cuando le ponemos el filtro de la palabra a ese tipo de cosas, no encontramos que en la Escritura no existe tal cosa. Entonces por eso nosotros recalcamos, tal cosas no están en la Escritura, absténgase de hacerlas. Ahora bien, cuando hablamos de un culto ordenado, que tiene orden, que tiene decencia, dice el apóstol Pablo que 2 o 3 deberían hablar. Y por turnos, no al mismo tiempo, no los 3 allá al frente gritando, no, uno, después otro, después el otro, algo tan sencillo de entender. Y otro elemento muy importante es que tiene que haber alguien que interprete lo que están diciendo. Porque imagínese usted, hermano, usted querido televidente, usted habla español, me imagino yo que usted habla español igual como yo. Muchos no tenemos la bendición de conocer otro idioma o hablar otro idioma, solo hablamos nuestra lengua materna. Entonces imagínese usted que entramos a una iglesia, nos vamos para Estados Unidos, entramos a una iglesia donde es puro americano y le dan un sermón a usted en inglés y usted nunca ni sabe, ni ha entendido, ni nunca ha conocido el idioma inglés, y a usted le dan un sermón en inglés. ¿Lo entenderá usted? ¿No lo entenderá? No lo entenderá, porque no es el idioma que usted habla, no es el idioma que usted comprende, no es el idioma que a usted le han enseñado. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué tal en la congregación donde va usted? Entra un inconverso, pero el inconverso que entra a la congregación hay que evangelizarlo, hay que predicarle el evangelio. Pero si escucha en una lengua extraña, entonces en una lengua que él no habla, no va a entender el mensaje. Por eso tiene que haber alguien que interprete el mensaje para que este hombre que no conoce el idioma pueda conocer también qué es lo que ustedes están diciendo. Es fácil de entender, eso no es complicado. Pero lo que se hace actualmente, aquel gran desorden que se hay en las congregaciones, rompe y viola el mandamiento que dice hágase todo decentemente y con orden. Por eso el apóstol Pablo está dando instrucciones claras de qué es lo que se tiene que hacer en los cultos en la congregación, principalmente en la iglesia de Corinto. Entonces estos son parámetros que usted y yo debemos seguir a la hora de realizar una reunión en la cual pues nosotros invocamos al Señor para adoración a Él. Entonces, si vamos a adorar al Señor, tiene que hacerse así, tal como la Escritura lo dice. Por eso le digo yo, toda práctica o toda doctrina tiene que pasar por el filtro de la Escritura para ver si la Escritura aprueba tal comportamiento o tales acciones, hermano. Así es. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, anótelo para que lo pueda revisar en su casa. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me quiero basar en esa palabra, racional. Entonces, porque así tiene que ser el culto, tiene que ser racional. ¿Qué significa racional? El significado de racional es coherente, inteligente y consciente. Ese es el significado de racional. En pocas palabras, cuando usted hace las cosas racionalmente, sabe lo que hace, por qué lo hace y dónde lo hace, ¿verdad? Entonces, eso es actuar racionalmente, eso es rendir culto racionalmente. Entonces, pero el hecho de que usted venga y use gritos, danzas, algarabías, como sucede en muchos cultos, entonces
donde al final únicamente son copias y copias y copias de modelos del mundo. Entonces, quiero aclararle y quiero mencionarle de que eso no es tener el Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios. Eso no es adorar a Dios como Él lo manda. Entonces, eso no es sentir el Espíritu de Dios. Entonces, moverse a un ritmo y dar gritos, porque así muchas veces lo ordena la persona que los está dirigiendo en ese momento, no significa de que eso sea lo correcto. Entonces, eso simplemente son conductas incoherentes. Entonces, que tenemos hoy en día, ¿verdad?, que suceden en muchas llamadas iglesias, ¿verdad? Entonces, que son el producto de la manipulación existente que se da dentro de estas iglesias, y sobre todo, muy importante, la falta de conocimiento bíblico. Entonces, si las personas tuvieran el suficiente conocimiento bíblico, si se dedicaran a la lectura de la Escritura, así como nosotros le estamos enseñando, yo le aseguro totalmente de que no pasarían este tipo de cosas. Y una de las maneras como vienen y tratan de justificar estas cuestiones es que dicen, no, pero es que mire que en el Antiguo Testamento resulta que está nuestro fundamento. Entonces, porque resulta que David danzaba, resulta que hacían esto, resulta de que, recuérdese, con los muros de Jericó, por eso pegamos esos grandes gritos, ¿verdad? Entonces, porque recuerde que el pueblo de Israel rodeó el muro de Jericó, y resulta que después de tantas vueltas, Dios les ordenó después de las 7 vueltas, y que en el último día ellos tenían que tocar la trompeta y dar gritos fuertes, y ahí fue donde cayeron los muros. Hasta tienen una alabanza que dice que los muros van a caer, ¿verdad? Entonces, es bien interesante esto, porque hay tantas cosas que de repente han metido dentro de la adoración a Dios, supuestamente queriendo adorar a Dios, pero no queriendo adorarlo como Él lo manda, sino queriendo adorarlo bajo sus propios preceptos. Incluso yo he observado que en muchas iglesias de estas hasta caminan ahí con un cuerno tocándolo, ¿verdad? Entonces, supuestamente, ¿verdad? Entonces, porque eso también tiene que ir dentro de la adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que pasó en el pueblo de Israel referente a esta cuestión del muro de Jericó, entonces resulta que fue una estrategia militar. Eso fue lo que ellos utilizaron, una estrategia militar que había sido ordenada por Dios, que de esa manera la tenían que hacer. Entonces, pero eso fue para una acción en específico. Entonces, el pueblo de Israel, usted después no lo encuentra otra vez dando 7 vueltas por otros muros para tratar de botarlos. No lo encuentra, sino que simplemente esto surgió, esto se dio cuando ellos estaban en la conquista de esta tierra, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, fue una forma psicológica, por así decirlo, de motivación y de combate al mismo tiempo, ¿verdad? Pero en aquel entonces, no hoy en día. El cristiano que realmente está lleno del Espíritu Santo no necesita estar siendo motivado a cada rato. Entonces, por gritos, por danza, no necesita nada de eso, sino que él tiene una motivación permanente. ¿Por qué? Porque en él habita lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no es una presencia, el Espíritu Santo no es una presencia que se va y de repente allá vuelve, no. En el cristiano verdadero, el Espíritu Santo habita permanentemente, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu Santo mismo capacita al cristiano para poder hacer lo que él actúe de manera coherente, de manera racional, ¿verdad? Hermano Johnny. Es interesante, hermano, lo que usted está diciendo, porque cuando yo leo la Escritura, leo la Biblia y, por ejemplo, voy al libro de los Hechos, el libro muy importantísimo porque nos habla cómo la iglesia del primer siglo, durante los primeros años de su desarrollo, que era lo que los primeros cristianos hacían. El Señor Jesucristo dijo que Él enviaría al Espíritu Santo, que convenía que Él se fuera porque si Él se iba, el Espíritu Santo vendría. El Señor les dijo y les dio órdenes exactas a sus apóstoles que no se fueran de Jerusalén, porque ellos ahí iban a recibir la promesa del Espíritu. Entonces, en Hechos capítulo 2, después de la muerte y ascensión del Señor,
en Hechos capítulo 2, los apóstoles, estando reunidos ellos en Jerusalén, son llenos del Espíritu Santo. Lo interesante de esto es que cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es interesante porque yo estoy totalmente seguro, por lo que las escrituras nos dicen, que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. El versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo interesante de ellos es que están sentados cuando reciben el Espíritu. Y cuando reciben el Espíritu, estos hombres no caen al suelo. Mucha gente dice, es que a nosotros es el Espíritu que nos toma, a nosotros es el Espíritu que nos agarra y por eso nosotros caemos al suelo desmayados, perdiendo la conciencia y todo eso. En la Escritura no encontramos tal cosa. En la Escritura nunca encontramos a los apóstoles que estaban llenos del Espíritu Santo gritando o tirándose al suelo o haciendo cosas extrañas como vemos hoy en la mayoría de los cultos. Entonces, ¿cómo estaban los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? Sentados. Estaban totalmente en calma, no había un gran relajo. No. Es más adelante la Escritura nos dice, después de que Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo, dice la Escritura que los líderes religiosos, los líderes judíos, apresaron a los apóstoles para pedirles cuenta del por qué habían hecho tal cosa. Entonces viene el apóstol Pedro y dice en Hechos capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, no cayó, no se ha acostado ahí en medio de todos estos líderes porque estaba lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no significa que usted va a caer al suelo. Más bien, la llenura del Espíritu Santo lo capacita a usted para momentos difíciles, lo capacita a usted para saber qué hablar, qué decir en los momentos adecuados, porque el apóstol Pablo desarrolló una excelente defensa de la fe y del Señor Jesucristo delante de todos estos hombres, porque el Espíritu Santo lo ayudó. Porque el Señor Jesucristo les dijo, mire, ustedes no tengan miedo de qué es lo que van a decir cuando estén delante de las cortes humanas, porque ahí se les revelará lo que ustedes iban a decir. Y los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos nunca cayeron al suelo, ellos no empezaron a hacer cosas extrañas a lo que el Espíritu Santo les mandaba. No encontramos nosotros en ningún culto de la iglesia del Nuevo Testamento este tipo de comportamientos. Entonces por eso nosotros, basados en lo que la Escritura dice, no encontramos autoridad bíblica o ejemplo bíblico para nosotros realizar en la iglesia tal tipo de actividades. Encontramos extrañas estas cosas, estas actividades son extrañas a la Escritura porque no están descritas o enseñadas por los apóstoles de la iglesia del Señor, hermano. Así es, totalmente de acuerdo. Al Señor hay que adorarle como realmente Él quiere, no como a nosotros se nos pegue la gana. Hay que adorarle con reverencia, respeto, entendimiento. De esa manera hay que adorarle. El centro de cada culto cristiano siempre debe de ser Cristo Jesús. Entonces, y cuando nosotros nos reunimos para estudiar las Sagradas Escrituras, no para estudiar nada más, no para hacer relajo, no para hacer desorden. Incluso fíjese que esta cuestión muchas veces es tan molesto hasta para los propios vecinos, ¿verdad? Porque de repente vienen y en vez de ganarse a los vecinos mediante el culto, resulta que en algunos lugares son las 12 de la noche y aún están pegando aquellos grandes gritos, aún están haciendo aquellos grandes relajos. Muchas veces los vecinos hasta tienen que llamar a la policía por esos relajos que están armando. Bueno, no parece un culto, eso parece una fiesta, parece que estuvieran matando a alguien con los grandes gritos que pegan. Entonces, esa no es la forma de adorar a Dios.
Si usted ha estado adorando de esa forma a Dios, déjeme decirle que esa no es la forma correcta de poder adorar a Dios. Dios es Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces, Dios es un Dios que le encanta que la adoración sea con entendimiento, que la adoración sea totalmente racional. Entonces, como mencionaba el hermano Johnny, no va a haber ningún ejemplo en las Escrituras donde los apóstoles andaban pegando esos grandes gritos, andaban pegando esas grandes bailadas. Entonces, no va a haber, no existe dentro de las Escrituras eso. Entonces, adorar a Dios de esa manera no es una adoración que llega como olor grato y fragante delante del Señor. Usted no está siendo usado por el Espíritu Santo de esa manera. Nosotros en este momento sí estamos siendo usados por el Espíritu Santo porque Él nos está dirigiendo para poder hablarle a usted hasta su hogar mediante la palabra del Señor. Eso es ser usado por el Espíritu Santo. Tener las palabras correctas, las palabras adecuadas para poder enseñarle acerca de las Escrituras, para poder transmitirle el mensaje correctamente. Pero pegar esos grandes gritos y hacer esos grandes relajos, eso el Espíritu Santo no tiene nada que ver ahí. Dios no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros tenemos que aprender a diferenciar el emocionalismo de la carne con lo fundamental del Espíritu. Tenemos que aprender a hacer la diferencia. Todo ese tipo de cosas que usted ve es puro emocionalismo. Y aunque nosotros estamos en este cuerpo humano que es hecho de carne, nosotros tenemos que andar de manera espiritual, viviendo espiritualmente. Entonces, no conforme a los deseos de la carne, no conforme a esas expresiones emocionales, ¿verdad? Entonces, esas expresiones emocionales más bien tienen que ser controladas mediante la convicción en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se tiene que tener mucho cuidado y donde se tiene que tener incluso hasta dominio propio. Entonces, para poder saber comportarse en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos enseñarle a usted como lo demanda la Escritura, y que ya basta de poder hacer este tipo de cosas, ya basta de poder alimentar las emociones, ya basta de tener una vida cristiana superficial, porque recuerde una cosa, el emocionalismo es pasajero, el emocionalismo es pasajero, y después del emocionalismo, ¿qué queda? No queda absolutamente nada, mientras que si nosotros vivimos una vida cristiana, entonces que no se nutre por las emociones, sino que se nutre por la palabra del Señor, va a ser una vida cristiana hasta el final de los tiempos, va a ser una vida cristiana hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Nosotros necesitamos ser guiados por las Sagradas Escrituras. Usted que nos está viendo, necesita sí o sí únicamente ser guiado por las Sagradas Escrituras. Esperamos de que el programa de esta noche le sirva de mucho. Y le recordamos, las visiones, los líderes religiosos que dicen tener visiones, ese tipo de cosas ya no existen. Ponga los pies sobre la tierra y dése cuenta que usted no tiene que creer en ese tipo de cosas. Dese cuenta de que eso es un engaño, de que eso es un fraude, de que eso no va con lo que enseñan las Escrituras. Y dése cuenta también de que adorar de esa manera, de esos relajos, de esas danzas, de esas fiestas, de esos gritos, de todo ese tipo de cosas que pasan dentro de las iglesias hoy en día, no es la manera bíblica, no es la manera como enseñan las Sagradas Escrituras. Y después muchas veces vienen y dicen, no, pero es que las iglesias que no hacen eso son iglesias muertas. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Que son iglesias muertas. Entonces, por el hecho de que no se armen esos grandes relajos, no significa que una iglesia está muerta. Entonces, si usted ha usado esos términos, son términos totalmente equivocados, ¿verdad? Hermano Johnny. Amén, hermano. Fíjese que es interesante todo lo que usted ha dicho. Yo he escuchado, he tenido la oportunidad de escuchar en varias ocasiones a ciertas personas que se reúnen en este tipo de congregaciones, donde dice, hoy no se sintió el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no había electricidad. No había electricidad porque aquí normalmente la cortan mucho, entonces no había electricidad, entonces hoy no se sintió el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque no había bulla. No había el estruendo de los parlantes y de la música. Entonces, esto es bien interesante, querido televidente. No base su fe, no base su adoración en emocionalismo. Basemos la adoración al Señor en lo que está escrito, en lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo en las páginas del Nuevo Testamento. Lastimosamente, pues, el tiempo se nos ha escapado,
sentimos el tiempo muy corto, tal vez son muchas cosas las que nosotros tenemos que decir, tal vez son muchas cosas las que nosotros queremos expresarle a usted para que usted vaya conociendo la Escritura sin ninguna maña, sin ninguna añadidura, sino que usted conozca la Escritura tal como está expresada en las páginas del Nuevo Testamento. Nos gustaría mucho que usted atendiera nuestro llamado, que usted atendiera al llamado de Dios, de volver a la sencillez y la verdad de la iglesia primitiva, aquella iglesia que era sencilla, pero que era una iglesia que se movía guiada por el Espíritu Santo, por los apóstoles. Esa iglesia nosotros podemos replicarla hoy siendo guiados por las Escrituras, por el Nuevo Testamento, por la doctrina de Cristo. Nosotros podemos ser un reflejo idéntico de aquella iglesia del primer siglo, que no era una iglesia falsa, sino que era una iglesia verdadera. Nosotros hoy podemos seguir el modelo bíblico de la verdad para que nosotros podamos encontrarnos haciendo lo que es agradable delante de los ojos del Señor y no nos encontremos nosotros haciendo cosas que el Señor nunca ha mandado. Hay gente que dice, hoy sí sentí el Espíritu, pero solo lo sienten en el culto y cuando andan en la calle no lo sienten. O sea, el Espíritu solo lo sienten en el momento que van a adorar. El Espíritu Santo no actúa así. No actúa así. El Espíritu Santo actúa diferente. Entonces, nosotros vamos a tener la oportunidad, si el Señor lo permite, de estar en próximos programas. Si el Señor nos presta vida y nos da la bendición, nosotros seguiremos instruyéndole con este tipo de temas para que usted vaya conociendo la verdad del Evangelio. Ha sido un placer estar con ustedes, ha sido un enorme placer el disfrutar aquí con mi hermano Quiroz de la enseñanza de esta noche. Le deseamos a usted una feliz noche y que el Señor me los bendiga grandemente, haciéndole siempre la invitación a nuestras congregaciones que se encuentran aquí en Ciguatepeque, en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos. Usted encontrará nuestra congregación. Ahí usted será bienvenido si decide acercarse a la iglesia, y también en la colonia Mata, ahí usted también será bienvenido. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y esperamos que el Señor derrame sus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Gracias, queridos televidentes, por el tiempo que usted nos ha regalado y que el Señor me los bendiga. Gracias.